Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva conversación desde la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México. En esta ocasión la conversación será con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En 1986 Cuauhtémoc decidió inconformarse con las reglas del sistema político mexicano y en torno a él se aglutinaron una cantidad enorme de personajes y de gente de todos los niveles sociales. A partir de ese momento, Cuauhtémoc pasó a la historia por méritos propios, porque para empezar fue el primer candidato presidencial derrotado después de la Revolución que no llamó a un levantamiento armado, lo cual fue notable en su momento, sino que por la vía pacífica se dedicó a construir instituciones claves en la historia del cambio en México. Por tanto, hoy conversaré con uno de los personajes claves de la transformación que ha vivido nuestro país. Empecemos por lo obvio. ¿Qué enfrentaste como integrante, como dirigente de la corriente democrática entre el 86 y el 88? Bueno, primero al sistema mismo, este es el sistema que dominaba la vida política del país, y esto nos llevó pues a quien era el centro de ese sistema, que era el presidente de la República. Esto es cuando se plantea primero un cambio en la política económica y en política social, pues que hubiera un mayor contenido social en las políticas del Estado, porque había un deterioro en los niveles de vida, porque se estaban perdiendo oportunidades, etcétera. Y luego, bueno, pues se demandaba también que el partido, que tenía que elegir candidatos y tenía que elegir ya muy cercanamente al candidato presidencial, cumpliera con lo que decían los estatutos, que se abriera esta decisión a las bases mismas del partido. Entonces, que hubiera una elección, una especie de primaria, es lo que estábamos planteando en aquella época, que la gente pudiera participar en esta decisión y que no fuera una decisión unipersonal del presidente de la República. Esto nos llevó pues a confrontarnos directamente con el centro mismo del sistema, con el presidente de la República, y de ahí pues con todo lo demás del aparato gubernamental. Cuando empezaron la movilización, el llamado, la convocatoria, ¿tenías alguna idea de la respuesta que iban a obtener con el llamado? Yo no tenía una clara idea de qué iba a suceder, pero en cuanto empezamos a recorrer el país, en cuanto se dio la noticia de que había una corriente democrática, una corriente democratizadora, que fue un diario de aquella época, el 1+1 de aquella época, el que nos puso el nombre de Corriente Democrática, por cierto, y se quedó. Yo no tenía idea, como digo, de qué podía venir, pero en cuanto empezamos a reunirnos con gente aquí en la Ciudad de México, cuando empezamos a salir a otras partes de la República, empezó a darse una movilización muy, muy importante. No diría yo que una movilización de masas, porque teníamos reuniones relativamente pequeñas, pero sí empezamos a ver que había una efervescencia y sobre todo mucha gente que en una u otra forma estaba cercana al Estado mismo, en pues distintas actividades, todo dependía finalmente de un sistema muy centralizado. Bueno, empezamos a ver que había respuesta y que había sobre todo el deseo de cambio, había una decisión incluso de participar en impulsar un cambio dentro del propio sistema. Hubo un apoyo en un momento clave de un mandatario, Fidel Castro, a Carlos Salinas. ¿Cuál fue tu actitud? Y me gustaría... Bueno, fue una actitud evidentemente de irritación cuando él y en este caso Daniel Ortega claro. También estuvieron aquí en la toma de posesión de Carlos Salinas. Y en su momento debe haber alguna declaración por ahí, pues criticando y rechazando esa presencia. Me parece que fue un apoyo adelantado el que dieron estos gobiernos al reconocer un resultado electoral que todavía incluso no había resultados oficiales, y me parece que fue también un acto que no contribuyó a fortalecer las posiciones democráticas que se suponía tendrían que ser más coincidentes
que las que sostenía en aquel momento Carlos Salinas. Pero bueno, pues fueron decisiones de ellos, que en su momento, yo repito, las criticamos, las rechazamos. Sí, correcto. Y bueno, pues cada quien corre con sus responsabilidades. Después de la elección del fraude del 88, ¿se consideró al interior de ese grupo la posibilidad de acciones más violentas? Nadie lo propuso y yo no sé si alguno lo pensó, pero se lo guardó. Y yo creo que el grupo discutió qué hacer, y qué hacer era, bueno, pues irnos a nuestras casas, dejar el Frente Democrático como estaba, que era una organización muy laxa, o lo que finalmente se decidió, que fue llamar a formar un partido político que tomara las propuestas, que tomara las causas que se habían estado impulsando con la campaña electoral del Frente Democrático Nacional, y esta fue la decisión que finalmente se tomó. ¿Crees que fue una decisión correcta con la distancia? Creo que fue una decisión correcta, creo que fue una salida más que buena para la movilización que había, y creo que esa movilización y el haberla encauzado a través de un partido político, pues ha estado detrás de muchas de las transformaciones positivas que se han dado en el país de esa época para acá. Hacia su interior, el partido tiene la tarea ineludible de barrer y deshacerse de los oportunismos, las actitudes sectarias, las prácticas clientelares, el burocratismo parásito y todo asomo de corrupción que se han apoderado de algunas de sus estructuras importantes y de algunos de sus mecanismos de decisión. Esos problemas están identificados. Los miembros del partido los conocemos, sobre todo sus dirigentes actuales y pasados. Estas palabras, si recuerdas, las pronunciaste aquí en el Colegio de México, en esta misma sala. ¿Qué le pasó al PRD, Cuauhtémoc? Bueno, me parece que lo que sucedió, Sergio, es que fueron los grupos, las llamadas corrientes o tribus, como les han dicho también, que empezaron a tomar decisiones o a exigir decisiones en función de cuotas. Pues cuotas para integrar las direcciones municipales, estatales y sobre todo la dirección nacional del partido, su consejo y su comité ejecutivo, que fue a partir de cuotas también que se empezaron a distribuir las candidaturas, y que esto llevó a que incluso la afiliación se hiciese no para el partido sino para las corrientes. Entonces esto estrechó finalmente las posibilidades del partido y alejó también a mucha gente que no se sintió representada pues por este tipo de actitudes. Yo mismo he sido, como lo has señalado y como se pudo ver en estos videos, pues un crítico de estas, yo diría, desviaciones que ha tenido el PRD respecto a sus principios y respecto a sus compromisos. ¿En qué momento sientes tú que se da el brinco ya esa balcanización del PRD? Yo creo que se da ya en los 90, Sergio, es decir, en los últimos años de los 90, cuando bueno, se anula una elección en el 98, si mal no recuerdo, y de ahí en adelante son las corrientes las que modifican los estatutos, las que finalmente controlan la vida del partido. La izquierda siempre ha tenido una tentación por las armas, no toda la izquierda, una parte de la izquierda. Tú has sido muy claro en tu rechazo a esos métodos, pero con la perspectiva de los años, ¿cuál crees que haya sido el aporte de la guerrilla de los años 70 y del surgimiento del zapatismo en el 94 durante tu campaña? Mira, yo creo que fueron en uno y otro caso llamadas de atención a una situación que estaba francamente descompuesta, o por el deterioro social, o por la falta de atención a problemas de sectores amplios de la población. Y bueno, yo no podía descalificar las vías armadas, digo, pues estaríamos descalificando la Revolución Mexicana.
Pero en el 94, cuando vas a Chiapas y te entrevistas con la comandancia del EZLN, ¿sabías el riesgo que corría tu campaña? Sabía el riesgo, Sergio, pero tenía también, por otro lado, la convicción de que era necesario, como candidato, hacer presencia con el grupo que se había levantado en armas unos meses antes. ¿Crees que fue acertado haber ido? Creo que fue acertado haber ido y que hubiera sido una grave omisión y un error no haber ido, más allá de las consecuencias en los votos. Sí, porque tú incluso reconoces en tu libro, en Sobre mis pasos, que sí sirvió para presentarte, para alentar el voto del miedo en Así tu es, contra. fue uno de los factores que seguramente utilizaron para tratar de asustar el voto, pero creo que fue una decisión correcta el ir a Chiapas y plantear la necesidad de dar solución a los problemas, que finalmente eran problemas y son problemas sociales, esto es, problemas agrarios, problemas de desatención en el terreno educativo, problemas de desatención en todo lo que pueden ser cuestiones relacionadas con el desarrollo. Quiero traer a colación a Adolfo Aguilar Sincer. Él es egresado del colegio, ya murió como sabemos, y te acompañó en tu campaña en 1994, sacó un libro en 1995, Vamos a Ganar, en el cual pues expresa algunas críticas a tu estrategia de campaña. Él consideraba en este libro que tú no hiciste una campaña moderna. Con la perspectiva de los años, ¿tú crees que es una crítica correcta? ¿Harías diferente tu campaña? Yo hubiera hecho la misma campaña, Sergio. Esto es, la crítica es que no hubo suficiente presencia en medios, que no hubo suficiente atención a participar en la televisión, en los debates, etc. Yo te diría que en aquellos años no teníamos recursos, esto es, el PRD no tenía recursos para entrar a la televisión, esto es, los recursos con los que se contaban para la campaña no daban para comprar tiempos en la televisión. Lo que nos habían ofrecido, las cuotas que nos habían ofrecido en aquel momento, lo recuerdo bien, eran de $100,000 el minuto, y bueno, no teníamos ni para un minuto, es decir, era mucho menos lo que destinaban en aquella época al apoyo a los partidos políticos. Y bueno, aunque yo hubiera querido entrar al radio, a la televisión, pues los dueños de estos medios no abrieron esas posibilidades. Te podría decir que cuando hubo acceso a la televisión, cuando los medios se abrieron a partir del 97, ya en la campaña del 2000, por ejemplo, pues hubo acceso a la televisión, se hicieron, bueno, incluso en la campaña para el Distrito Federal del 97, que se abrieron los medios, fue uno de los logros importantes ya del cambio, pues se hicieron spots, se presentaron en la televisión, hubo acceso a entrevistas, hubo acceso a muchas entrevistas de radio, incluso diría yo que faltó tiempo para acudir a todas las invitaciones que había en radio y en la misma televisión. En el 2000 ya se hizo esto que llaman una campaña moderna, pero es también que había la posibilidad de hacerla. Sin embargo, yo sigo pensando que el contacto directo con la gente, con los electores, es fundamental. Y que el contacto directo no sustituye lo que se logra en medios y los medios no sustituyen lo que se logra con el contacto directo. Sin ánimo de meterte en una polémica, porque creo que ya estás metido en la polémica, quisiera citar unas líneas de una carta memorable que escribiste en 2006 a Elena Poniatowska, quien te había criticado por no haber apoyado con más enjundia. No, dijo que era por envidia. Que por envidia no habías apoyado a López Obrador. Y entre las cosas que dijiste y que quisiera que comentaras, porque va al corazón de la vida de las izquierdas y de la democracia en México, le dijiste: me preocupa profundamente la intolerancia y la satanización, la actitud dogmática que priva en el entorno de Andrés Manuel
para quienes no aceptamos incondicionalmente sus propuestas y cuestionamos sus puntos de vista y sus decisiones. ¿De dónde vienen estas opiniones? Bueno, de la gente que estaba rodeando a Andrés Manuel en la época de campaña, sobre todo. ¿Cómo se expresaban? Vamos, ¿qué recuerdas? Bueno, diciendo que quienes no estaban aceptando totalmente e incondicionalmente las propuestas o las visiones que tendría Andrés Manuel estaban en contra del propio Andrés Manuel y en contra del proyecto democrático y progresista del país. Me parece que en este caso los que estaban en contra de los proyectos progresistas y democráticos eran quienes adoptaban o asumían actitudes sectarias y de descalificación a todo lo que no fuera absolutamente de acuerdo con ellos. Entonces, la intolerancia, evidentemente, desde mi punto de vista, no es un valor positivo para la democracia. ¿Cuál podría ser la salida a esa fractura interna del PRD? Mira, yo lo planteé en por lo menos 2 ocasiones, Sergio. Yo planteé la necesidad de que todos los dirigentes del partido dejaran sus cargos y se tomara una decisión política de realmente ir a reconstruir el partido desde abajo. Esto es a fortalecer sus bases ciudadanas en todo el país, a elegir a tener una dirección que tuviera capacidad de conducción en el país, que algunas de las anteriores no han tenido esa capacidad de conducción, y menos de lograr la unidad dentro del partido. Y me parece que este hubiera sido un camino, si se hubiera tomado allá en el 2004 o 2006 que se propuso, que hubiera logrado un PRD mucho más fortalecido y mucho más presente en el ánimo de la gente. ¿Lo ves viable en estos momentos? Mira, lo veo viable, Sergio, porque yo creo que, y quizá vaya yo a decir algo que no va a caer bien en algunos, yo creo que con un partido debilitado y un partido fracturado, pues ¿para qué quiere ser alguien candidato de ese partido? ¿Tan grave ves la crisis del PRD? Pues yo así la he visto, Sergio, y quizá esté equivocado, pero así la veo. No, vamos, tú eres un testigo. No, bueno, así lo veo y vamos a ver qué sucede. Fue un partido que nace por la valentía de unos cuantos para enfrentarse a un presidente todopoderoso y terminar en... Pero yo creo que si se quisiera, si hubiera una decisión, sobre todo de quienes son dirigentes, de realmente ir a fortalecer el partido, podría todavía reposicionarse el PRD en el ánimo de una gran mayoría de la gente. Si tomas 1986, 2011, ¿qué tanto ha mejorado la democracia en México? Mira, yo creo que tenemos sin duda una democracia mejor, un cambio importante. Entonces, tenemos mejores elecciones que las que teníamos antes yo diría del 97 concretamente. No hemos logrado todavía sacar al dinero como factor fundamental de los resultados electorales, pero sin duda tenemos mejores elecciones, los votos se cuentan, es decir, del 97 para acá yo podría decir que, aunque ha habido elecciones muy cuestionadas, los cuestionamientos no han estado en el conteo de los votos, pero tenemos más posibilidades de participación, tenemos una vida partidaria real que no existía, entonces hay partidos reales, partidos políticos reales, entonces ya no tenemos en este momento los que llamamos partidos paraestatales, ya no existen. Tenemos una autoridad electoral independiente, entonces ya no preside la autoridad electoral el secretario de Gobernación, ya no es parte del aparato gubernamental estrictamente dependiente del Ejecutivo, el Instituto Electoral. Entonces, son como quiera que sea avances. Ahora, evidentemente el cambio democrático por el que muchos hemos venido luchando no se agota en lo electoral. Yo diría que si hemos avanzado en la democracia electoral, hemos retrocedido en todo lo que son las condiciones sociales y las condiciones de vida de la población. Entonces, tenemos más pobreza, tenemos más desigualdad, tenemos menos oportunidades para la gente en cuanto a su mejoramiento, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a poder participar en muchas actividades que no sean estrictamente las electorales.
¿Qué papel te das a ti mismo para los próximos años en la vida pública de México? Como cualquier ciudadano que quiere estar activo en la vida pública, no estoy y no estaré buscando cargos electorales. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de que se impulsen las propuestas, que se impulsen las ideas y que se impulsen los cambios. Bien, a continuación habrá algunas preguntas del auditorio, Cuauhtémoc. ¿Qué llevó a que, según su punto de vista, ya no se pueda llegar a resolver los conflictos que existían y ahora exista, como usted advirtió, una fractura dentro del partido? Bueno, yo creo que la fractura se da en la medida en que los grupos tienen más fuerza en este caso y tratan de hacer prevalecer sus propios intereses, y los intereses de grupo, los intereses en este caso de los dirigentes. Y entonces digamos, la disputa está por quítate tú para ponerme yo. Esta es la única razón de las diferencias que hay en el PRD, porque no se trata de cuestiones de matiz ideológico, de dar prioridad a una cuestión o a otra. Se trata de quién controla los cargos y quién tiene acceso a los recursos que ahora tiene el partido. Entonces yo creo que esta es la razón por la que existe esa fractura, y mientras no se compartan los recursos y no se comparte el acceso a los cargos, pues esa fractura va a seguir. ¿Cómo ve usted que se pueda dar un aliento a la transición? ¿Cómo salir de este humo denso que no nos deja ver más allá? ¿Qué le recomendaría o cuál sería, digamos, su decálogo o su recomendación a los ciudadanos y también a los partidos políticos? Yo creo que la recomendación que yo podría hacer es exigir a los partidos políticos y a los candidatos que tengan propuestas, que nos proponen en cuanto a cómo van a plantear la solución de los problemas del país, y desde luego que lo hagan en forma realista. Esto es decir, que nos digan con qué recursos, con qué elementos, con qué medidas legislativas o políticas o económicas van realmente a dar o a plantear solución a los principales problemas del país, y buscar los mecanismos también para que estos ofrecimientos puedan constituirse efectivamente en compromisos y podamos los ciudadanos, también a través de mecanismos que hoy no tenemos o no están muy claros, cómo le podemos pedir cuentas a quienes lleguen a ejercer el poder de que cumplan efectivamente lo que han ofrecido o simplemente lo que se plantea en los programas de gobierno. Pues con esta pregunta concluimos. A nombre del colegio y del Canal 11 te agradecemos tu generosidad, tu claridad, tu congruencia y tu aportación a los cambios que ha vivido la democracia mexicana, y a todos ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en esta conversación. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.